A continuación veremos los egresos y reingresos de empleados. En esta pantalla se ingresa cuando un empleado se va de la empresa. Se informa la fecha de egreso y el motivo. El legajo que acaba de egresar ya no aparece en la lista. Posteriormente, esa persona que ha egresado podrá reingresar. Elegimos la opción Reingresos e informamos que esta persona vuelve a pertenecer a la empresa a partir de esta fecha. Entonces el programa nos muestra cuál fue el periodo anterior que el empleado estuvo trabajando en la empresa. Con esto finaliza esta sección. A continuación pasaremos a explicar la actualización de datos de familiares. Estos son los datos de los familiares que están ingresados en el sistema. Esta grilla puede ordenarse por cualquiera de los datos que se muestran, es decir, por titular del grupo familiar, por sexo, por estado civil o por cualquiera de los demás datos. Se puede establecer un filtro también. De cada familiar se solicita el titular del grupo familiar, que es seleccionado entre los empleados activos, apellido y nombre del familiar y todos los demás datos, datos generales, datos laborales y datos del sistema. Toda esta información que se ingresa para cada familiar permite que en el sistema se elabore una condición o fórmula que es guardada junto con cada contador de familiares y que permite determinar si un familiar reúne las condiciones necesarias para generar el derecho al empleado de cobrar una asignación familiar o para tomar al familiar como deducible en el cálculo del impuesto a las ganancias. Con esto finalizamos la actualización de datos de familiares. Esta es la sección del menú que tiene que ver con la actualización de empleados. Por un lado se actualiza el padrón de empleados, se dan altas, bajas y modificaciones de familiares, tanto para tener información de los hijos que generan derecho al cobro de una asignación familiar, como de los familiares que son deducibles en el cálculo de la retención de impuesto a las ganancias. Se informan egresos, ya sea por despido, renuncia u otros motivos. Y se informan también reingresos. Vamos a ingresar a la actualización del padrón de empleados. Los empleados aparecen ordenados por número de legajo, pero también pueden ser ordenados por cualquiera de los demás datos que aparecen en la grilla. La grilla es configurable de modo que el usuario puede seleccionar cuáles son los datos que mostrarán en la misma y el orden en que estos aparecerán. Los datos pueden ser filtrados por cualquiera de los campos del empleado. En este caso están filtrados por el campo Estado y estamos viendo solamente los empleados activos. Vamos a entrar a actualizar los datos de un empleado. Vemos que el sistema mantiene los datos clasificados en datos personales, laborales, datos para el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, datos internos del sistema y datos relacionados con el pago. Entre los datos personales se dispone de un campo de observaciones donde en este caso el usuario ingresó el currículum del empleado y se puede asociar al legajo una foto entre las fotos que tenga almacenadas en su computadora.
Entre los datos laborales, el sistema solicita la CUIL y realiza una validación de la misma emitiendo un mensaje de advertencia en el caso de que fuera incorrecta. Y mantiene información de otros periodos en los cuales el empleado hubiera estado vinculado a la empresa, y esta información se utiliza en las fórmulas de liquidación, por ejemplo, para el cálculo de los días que le corresponden de vacaciones de acuerdo a su antigüedad. Entre los datos que se exportan al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones figuran estos, y también la información de la liquidación de sueldos, de modo que Quilate exportará al SIJP mensualmente la información para preparar la declaración jurada de cargas sociales. Entre los datos internos del sistema, cabe destacar datos relacionados con la retención de impuesto a las ganancias y con el tipo de sueldo que tenga el empleado. Y con respecto al pago, se indica que el empleado cobra en efectivo por depósito bancario, y si es por depósito bancario, se informa la cuenta donde se debe depositar los sueldos de los empleados, y Quilate puede exportar los sueldos netos a depositar en las cuentas bancarias automáticamente al programa provisto por el banco que le brinda a la empresa este servicio. Con esto terminamos la actualización de datos de empleados. Pasaremos a explicar la sección de parámetros del módulo de gestión de personal. Dentro de la sección de parámetros se definen todas las tablas que serán referenciadas durante la carga del padrón de empleados, y también las tablas relacionadas con el cálculo de la retención de impuesto a las ganancias. También los diferentes diseños para imprimir los recibos de sueldos, pero fundamentalmente se definen las fórmulas dentro de esta sección. Las fórmulas de los conceptos que se liquidan. También las fórmulas de los conceptos históricos que efectúan cálculos sobre información histórica. Y las de los conceptos de aportes patronales que calculan las diferentes contribuciones, como por ejemplo de jubilación, de obra social. Veremos cómo se definen las fórmulas. Entramos en la actualización de conceptos, y para cada concepto, que vemos que dispone de una fórmula para el importe en pesos y de dos fórmulas de cantidad, si cliqueamos en modificar fórmula de cálculo, vemos que al momento de preparar la fórmula podemos ingresarla directamente o ir seleccionando los elementos que formarán parte de la misma. Por ejemplo, el sueldo básico. Se pueden ir enlazando los elementos, haciendo referencia a los demás conceptos, por ejemplo, constantes, o campos de la tabla de empleados, variables de total y otros conceptos históricos. Lo mismo para la fórmula de cantidad. Cada concepto se asigna a uno o más tipos de liquidación. Más adelante veremos dónde se definen los tipos de liquidación. Los conceptos históricos también tienen fórmulas que se ingresan de la misma manera. Uno accede con el botón Modificar fórmula de cálculo a la pantalla donde se muestran todos los elementos que formarán parte de la misma.
Al definir los cuadros de liquidación, también habrá que ingresar fórmulas para las columnas que lo integren. Por ejemplo, el cuadro resumen de sueldos tiene 3 columnas, una de ellas es la remuneración, y con modificar fórmula indicamos que en esta columna se mostrará el total de remunerativos más el total de conceptos de aguinaldo. A diferencia de las demás fórmulas, en esta se pueden referenciar otras columnas del mismo cuadro. Por ejemplo, una columna puede sumarizar otras 2. Es importante tener en cuenta que los cuadros pueden ser definidos después de liquidar los sueldos, ya que se calcularán al momento de solicitar su impresión. Con esto terminamos la sección de parámetros. Explicar la sección de liquidación. El sistema prepara una preliquidación que puede ser corregida tantas veces como sea necesario, hasta el momento en que se confirma la misma y luego no podrá ser modificada. Para realizar la liquidación se ingresa el último pago previsional dentro de pagos AFIP, indicando la fecha de pago, el periodo al cual corresponden las cargas sociales que se están pagando y el banco y sucursal donde se realiza el pago. Al momento de liquidar, el sistema toma como último pago previsional el pago más reciente que se hubiera indicado. Para realizar una liquidación se indica el encabezado de la liquidación, es decir, el mes y año y el tipo de liquidación. Se seleccionan los empleados. El sistema muestra los empleados que estuvieran activos y también los que hubieran sido dados de baja en el último mes. Y aquí se pueden filtrar los empleados pertenecientes al grupo de administración o jornalizados especiales. Y pasar de a uno o pasar todos los empleados. Nosotros pasaremos el legajo 2. Se ingresan las novedades correspondientes a esta liquidación, por ejemplo, de cantidad de horas. Se indica la fecha de pago y se efectúa la liquidación en un proceso que no requiere intervención del usuario. Posteriormente podremos consultar recibos de sueldos, imprimirlos, consultar el reporte de errores que apareció en la pantalla ni bien terminó la liquidación, imprimir los informes o cuadros que se hubieran definido en el sistema, imprimir el libro de sueldos, un resumen por concepto liquidado, es decir, en una sola hoja, un resumen de lo liquidado a todos los empleados de la empresa. Se podrán generar los asientos contables y actualizar la historia. Entramos en consulta de recibos. Estos son todos los recibos que están preparados en la preliquidación. Al imprimir los recibos se solicita el diseño del recibo de sueldos y se selecciona uno o más de los recibos que estuvieran preparados. Los recibos también se pueden imprimir desde información histórica. Se consulta el reporte de errores, se imprime el libro de sueldos. El libro de sueldos puede rediseñarse, pueden existir distintos diseños, como los que tenemos aquí. Al igual que en todo el resto de quilate, se puede hacer una vista previa antes de la impresión. Se pueden generar los asientos contables y finalmente se actualiza información histórica. Con esto terminamos de explicar la liquidación de sueldos.